quien va a moderar el panel Desarrollos Tecnológicos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, quería recomendarles que visiten la exposición de productos tecnológicos para las personas con discapacidad que está arriba. Realmente hay cosas muy importantes. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, las personas con discapacidad, no podemos hacer uso de estos productos porque en la mayoría tienen un elevado costo. Además, las obras sociales no brindan las prestaciones que nosotros necesitamos porque por decreto 908 del año pasado se retiraron del Fondo Solidario de Redistribución 30.000 millones de pesos. El Fondo Solidario de Redistribución se conforma con el 15% del 3% que le descuentan a ustedes para las obras sociales, más el 5% que pone la patronal. De ese fondo con el que se financian las prestaciones con discapacidad, se retiró este dinero que equivale a 2.000 millones de dólares, que equivale a 1 millón de sillas de ruedas como la que uso yo en este momento. Por eso hay padres que hoy están pidiendo que se les devuelva lo que gastaron hace mucho tiempo. Hay prestadores que no cobran hace un año la prestación y siguen brindando las prestaciones por solidaridad con los chicos. Entonces, dentro de media hora, dentro de una hora, va a estar acá la vicepresidenta de la Nación. Les pido que me ayuden a pedirles que nos devuelvan los 30.000 millones de pesos de las obras sociales, que nos devuelvan los pasajes gratuitos que nos sacaron con el 118, que nos devuelvan las prestaciones, el bono de fin de año, que los compañeros que cobran pensiones no cobraron. Todo el mundo cobró el bono de fin de año, nosotros no. Y en memoria de nuestro compañero José Poblete, detenido desaparecido durante la dictadura e impulsor de la ley de discapacidad, le pedimos también a la señora vicepresidenta que nos devuelva a Santiago Maldonado con vida. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Florencia Fraga Menéndez, que integra la Fundación Investigar. Y nos vas a hablar del tema de la salud y las tecnologías aplicadas a la salud. Adelante, Florencia. Bueno, yo les cuento, yo pensaba mostrarles un videito, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer la presentación con este PowerPoint, que son muy poquitas diapos, y después ustedes van a poder buscar en la página web el video que finalmente ilustra el material del que voy a hablar. Yo vengo de un mundo de la gestión vinculado a la cultura y en algún momento me toca la discapacidad, como nos toca a todos, que es de golpe, que uno no se la ve venir, en los ojos de mi hijo. Desde el año 2010 me dedico exclusivamente al tema de las enfermedades poco frecuentes y de los derechos de las personas con discapacidad. Y de lo que yo voy a hablar hoy es de la tensión crítica que hay entre el concepto de salud y las objeciones al paradigma de la medicalización de la discapacidad. Como ustedes saben, por suerte el modelo social vino a frenar esa situación en la que cuando se hablaba de discapacidad se hablaba pura y exclusivamente de una persona que tenía déficit, que era déficit, y a la que había que de alguna manera convertir en una cuestión desde un modelo normativo en alguien sano. Eso ha cambiado, pero muchas veces desde un lugar perverso social se aprovecha esta situación para quitar inversión a el derecho a la salud que tienen las personas con discapacidad y de alguna manera también se niega el déficit, porque parecería ser, desde el lugar en que mucha gente milita en la discapacidad por el modelo social, que no se puede hacer ningún tipo de mirada crítica, de aproximación crítica al modelo social o a la convención que pudiera modificar cosas. Y los modelos están para ser mejorados, para estar siempre en transformación progresista, por lo menos desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de la gente que desarrolló la convención también. Y lo cierto es que sin caer en la medicalización de la discapacidad se puede hablar de dos cosas importantes.
la no negación, adelante por favor, de la no negación de déficit en el modelo, porque la verdad es que hay mucha gente que plantea, yo me acuerdo cuando yo dije que mi hijo probablemente perdiera la vista, me dijeron, bueno, pero no te preocupes, hay chicos rubios, chicos morochos y chicos ciegos. No es así, eso es mentira, es hipócrita. Nadie puede festejar. Y más allá de que la sociedad es muy perversa, y ustedes habrán leído sobre todo el erotismo vinculado a esos nuevos modelos donde hay un consumo objetualizado de determinadas discapacidades generadas. Había una señora que le pidió al médico que le quitara la vista, cosa que para mí es absolutamente demencial y perverso desde mi posición frente a lo que es la oferta capitalista. Hay una escena que nosotros no revisamos, que es el déficit. La discapacidad implica déficit, y la gente más honesta que trabaja en el mundo de la discapacidad y que vive en el mundo de la discapacidad no dice por eso mi vida es una porquería. No, yo tengo una vida, pero definitivamente nadie puede venir a festejar que una persona pierda determinada función o determinado acceso corporal. Entonces, las dificultades para nombrar el déficit del modelo social yo creo que son interesantes para traer a colación, y creo que hay ideologizaciones, negaciones y prejuicios que sería interesante revisar. La limitación del discurso de las barreras sociales, ¿qué quiere decir esto? Ustedes saben que a veces se plantea que toda la discapacidad es una cuestión de barreras sociales. Bueno, muchos creemos que es así hasta cierto punto. Vale decir, más allá de que las barreras sociales tienen que desaparecer, porque es derecho de las personas con discapacidad acceder a toda la oferta vital que la sociedad promueve y tiene, hay espacios en los que la barrera social, cuestionada, destrozada inclusive, no alcanza para eliminar el déficit. Yo me acuerdo del día en que mi hijo me dijo, no, yo lo vi, estaba pasando una situación complicada personal, y el asunto que le estaba afectando era que no le había podido ver los ojos a su novia. Y lo cierto es que eso poco tiene que ver con la escritura, el acceso a la educación, sino concretamente una cosa que él deseaba, y el deseo en toda la historia de la humanidad es una entidad que es sagrada. O sea, plantear que de golpe las personas con discapacidad no tienen que tener deseo de, por ejemplo, modificar alguno de los estatutos de su capacidad o incapacidad, a veces es una cosa interesada políticamente, porque evidentemente el artículo 25 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad implica inversión, implica guita, mucha plata. Adelante. Entonces, de alguna manera, lo que yo propongo, y lo que estamos trabajando desde el mundo de las EPOF, de las enfermedades poco frecuentes, que hemos venido a mover el territorio, somos amigos complicados de soportar por el mundo de la discapacidad, porque hablamos de pacientes, todas palabras que están mal vistas en el mundo de la discapacidad. El mundo de las EPOF viene a plantear una actualización crítica del modelo social. ¿Qué implica esto? En principio, salir de la ilusión de inclusión. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros estamos muy contentos con mi equipo de trabajo, trabajo en Fundación Investigar con 2 personas más. Todas venimos de la formación en el modelo social. Y estuvimos esta semana con un caso que por fin salió bien gracias a un abogado maravilloso que es el doctor Claudio Espósito, un especialista en discapacidad, que nos ayudó. Una señora con acondroplasia, con talla baja, que está hace más de un año internada por la fuerza en una clínica de agudos sin tener ningún problema de salud. El problema que ella tiene es un problema que necesita una rehabilitación motora, y IOMA no la había mandado a ninguna clínica donde poder hacer el tratamiento que requería, que era nada más que prepararla para las adaptaciones que ella necesitaba en su casa. Atrás había un montón de intereses creados, familia que se quiere discutir propiedades y demás, pero lo cierto es que esta persona que tiene acondroplasia, cuya discapacidad es la talla baja, ha vivido históricamente un ninguneo de sus derechos vergonzoso. Y si nosotros vemos que todavía hoy en la televisión hay gente con talla baja que está como si fuera una situación cómica planteada, tenemos que pensar que hay discapacidades y discapacidades. Y hay discapacidades que tienen como un espacio de prestigio. Yo estoy muy vinculada al mundo de la acondroplasia desde hace años, trabajamos muy de cerca, y lo cierto es que vemos muchísimas cuestiones inherentes a discriminación laboral. O sea, en el programa de televisión de, no sé cómo se llama este tipo, Petinato, una cosa así, había un señor con acondroplasia que salía pintado de colores, lo bastardeaban, lo burlaban. Si eso mismo hubiera pasado con una persona con síndrome de Down, se incendia el canal. Pero no, era una persona con acondroplasia, entonces había que tolerar que hubiera una escena humorística asociada. Ese espacio político lo tenemos que combatir todos.
Porque si realmente creemos en la igualdad de derechos, no podemos hacernos los sotas ante los derechos de nadie. Esta semana, gracias al trabajo de Claudio Espósito, logramos que finalmente pueda esta señora hacer la rehabilitación y se le hagan las acomodaciones en la casa. Pero esperen un chiquitín que ahora van a llegar a dónde que estoy queriendo llegar. La ilusión de inclusión es un problema. Entonces, suponer que, bueno, ya está todo resuelto, ya la gente está... No, señores. Acá toda la gente que está es de clase media alta. Nosotros hoy a la mañana estuvimos en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo jeans abajo del vestido porque venimos de trabajar en el territorio en lugares de un nivel de pobreza tremendo. Y el lugar de la discapacidad en la pobreza es calamitoso, es dramático, es doloroso. La gente no tiene ningún acceso a nada. Y honestamente, creemos que hay situaciones en las que este tipo de mirada, donde se mira con una especie, como si fuera una cuestión reaccionaria, plantear la prevención de discapacidad, habilita, por ejemplo, a cosas. Yo en un momento dado fui presidente de la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y me acuerdo que habíamos descubierto que en la Villa 31 había muchísimos chicos con trauma por caída de alturas. Las construcciones crecían hacia arriba, los pibes se rompían la cabeza, el que no se moría se quedaba o con la médula heridísima o con la cabeza heridísima, en ambos casos discapacidad asegurada. Bueno, no había ninguna escena que pudiera plantearse desde nosotros vinculada a la prevención de discapacidad. ¿Esto es progresismo? No, esto es hipocresía. Esto es una profunda hipocresía. La realidad es que en la medida en la que se pueda prevenir la discapacidad hay que hacerlo. Tenemos un país que tiene enorme número, enorme registro de gente con ceguera por síndrome de retinopatía del prematuro, que es totalmente prevenible. Tenemos una ley, ¿se cumple? No, no se cumple. Y en pobreza se cumple mucho menos. Entonces, de alguna manera, lo que queremos plantear desde la presencia que yo traigo hoy, desde la presentación que yo traigo hoy, es que tenemos que democratizar el acceso a la innovación científico-médica en el capitalismo periférico en el que nosotros estamos. Necesitamos que la gente acceda a la salud y que la tecnología sea finalmente un discurso vivo en el que la gente pueda diseñar también sus posibilidades en términos de salud. O sea, lo que les voy a plantear va a ser las posibilidades de evolución progresista del modelo social. Adelante. ¿Se quedó ahí? Ahí va. Bueno, tecnología de la comunicación. ¿Era esta la que venía? Sí. Bueno, muy bien. La revolución de las 8.000 enfermedades poco frecuentes. ¿Qué pasa? La historia clásica de la discapacidad, como la historia clásica de la humanidad, está vinculada a grandes volúmenes de gente. Entonces, si hay un enorme volumen de gente que es ciego, visiblemente ciego, probablemente sea reconocido, registrado como un campo social. Lo mismo sucede para cada una de las discapacidades. Cuanto más visibles y más magno sea el número, más fácil es entender que hay un campo social que necesita cosas. A partir de la revolución genómica que implicó el proyecto Genoma en Estados Unidos, todos ustedes habrán visto el Dr. House, esta historia que de golpe hay un médico que está rompiendo el coco pensando cuál es el diagnóstico preciso que tiene una persona y que no es la enfermedad que aparece más seguido en la lista de patologías frecuentes. Bueno, sí, me apuro. Una patología es poco frecuente cuando la tiene una persona cada 2.000 o menos. Hay patologías que la tiene una persona en 1.000.000. Evidentemente, cuando se empieza con el proyecto Genoma, se empieza a descubrir que aquello que parecía una peculiaridad nada más, por ahí una persona tenía un pelo largo que le salía de la oreja y un dedo meñique muy corto, pero otros descubren que hay otro tipo que tiene exactamente lo mismo y que esa persona tiene un déficit de trabajo en el hígado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se descubrió fue que había alrededor de 8.000 enfermedades poco frecuentes, la lista sigue creciendo, y que las personas que tenemos en nuestra familia a alguien con una enfermedad poco frecuente, podemos hablar de que hay un 8% de las familias en el mundo con enfermedades poco frecuentes que impactan en toda la familia. El 90% son altamente discapacitantes. Entonces hoy se plantea que en discapacidad uno puede hablar de capacidad de origen genético o de discapacidad de origen adquirido. Ok, resulta ser que en las de origen genético las manifestaciones suelen ser muy tempranas y por lo tanto pediátricas. Y acá aparecemos las mamás y los papás. Un universo nuevo de gente militante que hace advocacy, que hace trabajo de derechos de esa persona en particular. Mi hijo tenía Stargardt, nadie conocía el Stargardt. Bueno, vamos a buscar qué es el Stargardt, cómo se hace para tratar el Stargardt. No tiene cura. Bueno, déjame a mí a ver si yo logro. No tiene cura, porque son muy poquitos, entonces no son negocio para ningún laboratorio. Bueno, ¿qué hace falta? Juntémonos a todos. Ok. ¿Es el Stargardt? No.
Ah, como te señalé. Formo parte de ese equipo de no hay masa crítica suficiente para nosotros. Muchos de nosotros, por diferentes motivos, somos parte. Ahora, lo que descubrimos es que este número gigantesco que somos cuando estamos todos juntos, somos una supermasa crítica. Entonces acá aparece la cuestión de las 4 patas de la mesa. Lo que el modelo de la CEPOF descubrió es que si los gobiernos, las academias, que son los médicos, los hospitales, las universidades, la industria farmacológica y los pacientes, esas 4 patitas, están juntas, las cosas tienen solución. O sea, es muy probable que haya una terapia finalmente para la enfermedad de mi hijo. Y yo trabajo en este momento con un montón de enfermedades discapacitantes. O sea, yo trabajo en el plano de la salud, de la discapacidad vinculada a las tecnologías y a los desarrollos científicos de avanzada. Ahora tenemos medicina regenerativa, terapias celulares, terapia génica, órganos artificiales. Hay un montón de situaciones nuevas. Ustedes saben el caso de Cory, el nene de 8 años que había nacido ciego y que volvió a ver. Había visto muy poquito tiempo, como hasta los 3 meses de edad se supone, una amaurosis congénita de Leber con una mutación RPE65 que hace 2 años volvió a ver en el hospital de Filadelfia en Estados Unidos. Son muchísimos los casos de situaciones que empiezan a tener respuesta médica, que ya no es una fantasía para que la gente se pueda, es una realidad. Vamos a negar esa realidad sencillamente porque el estatuto de lo medicalizable nos irrita. Es absurdo, es completamente absurdo. Y lo que sucede finalmente es que accede la gente de más dinero y que la gente pobre se queda totalmente afuera. O sea, la gran diferencia que uno ve social en el campo del análisis político de la gente de las personas con discapacidad en el tercer mundo es concretamente la salud. Es por donde se corta el bacalao más jorobado. Ahora tenemos una cantidad de drogas que no se están entregando y drogas que significan vida o muerte. Me queda 0 minutos casi, así que más rápido. Y yo también me sumo entonces al pedido de Pedro de que el Estado entregue las drogas que están necesitando las personas, que entreguen las drogas que la gente necesita para vivir. Y estoy hablando de los pacientes con los que yo trabajo de amiloidosis. ¿Por qué me sumo a lo que pide Pedro? Perdón, un chiquitín más atrás. Me sumo a lo que pide Pedro porque cualquiera que trabaje en el mundo de los derechos humanos, y estamos todos acá en el mundo de los derechos humanos, tiene que entender que cuando combatimos la eugenesia, estamos hablando de combatir las raíces profundas de lo antihumano, del antihumanismo, del nazismo. Por eso yo también me pregunto dónde está Santiago Maldonado, y no creo que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Todos nosotros tenemos que pensar en los derechos de todos y cada uno de nosotros. Eso es fundante. Nuestro trabajo tiene que ser tener la bandera del derecho a la vida de todos. Entonces, tecnologías de la comunicación y democratización del acceso a la salud. Videando, documentando la realidad, que es lo que nosotros hacemos cuando vamos al interior. Lo que hacemos es levantar universos existentes de gente que no tiene entidad para nadie porque no está en grandes ONGs, porque es pobre. Y esa gente no tiene ninguna protección. Y hoy hay ensayos clínicos que pueden ser una alternativa terapéutica para muchos de ellos que no tienen ninguna salida. La apogenómica y la medicina de precisión, que han venido para quedarse, están en pos de la reducción de secuelas y del derecho a la salud de las personas con discapacidad, sea de origen genético o adquirido. Es muchísimo lo que se está viendo en materia de novedad. Bueno, ustedes están al tanto de lo que está haciendo el proyecto Miami Project en relación a las lesiones medulares. La última entonces, bueno, yo me despido. La verdad que yo quería mostrarles el videito, porque el videito es la realidad de lo que es nuestro trabajo día a día y ver cómo gente con amiloidosis portuguesa, con una tremenda discapacidad, logra, a la medida que socializa el dolor y que se plantea políticamente la posibilidad de participar. Y cuando digo políticamente no estoy hablando de partidariamente, hablo de políticamente, de sentirse vivos como sociedad, reclamando sus derechos. La maravilla que es el cambio absoluto, no importa cuál sea el escenario de nuestra vida en el que estemos, si nosotros estamos vivos políticamente, si estamos juntos políticamente, peleando por los derechos, eso se transforma en salud. Muchísimas gracias.